médico bastante interesante y muy poco conocido. Es sobre la linfohistocitosis hemofagocítica, una de las patologías muy poco vistas en realidad, pero de las cuales podemos aprender mucho. De esto de aquí vamos a hacer una revisión crítica del estudio publicado por Feng y colaboradores en el 2024, uno de los últimos estudios en los cuales compara la relación que existe entre la asociación de plaquetas y la ferritina y la predicción de correcto funcionamiento del tratamiento. Entonces, en este contexto, primero vamos a entender qué es la linfohistocitosis. La linfo hace referencia al linfo, de los linfocitos T específicamente. Histocitosis habla acerca de los histocitos, en esos macrófagos, monocitos, células dendríticas. Hemo hace referencia a los componentes de la sangre, las plaquetas, los leucocitos y los eritrocitos, y fagocítico a los macrófagos, a la capacidad de devorarles. En este contexto, esta enfermedad tiene dos líneas de origen, una línea genética y una línea adquirida. La línea genética son aquellas personas que ya nacen con esta enfermedad y que la desarrollan en la infancia, mientras que la línea adquirida generalmente es por una activación del sistema inmune. Y el estudio que vamos a ver es justamente el que trata acerca de esa línea, la línea que se ha adquirido en la parte autoinmune. A la parte inferior derecha, ustedes podrán ver el QR que les permite llegar a los artículos de los cuales estoy hablando y en los cuales me he basado para esta charla. En sí, para entender un poco más, como hablamos, hay unas características genéticas que nos permiten entender y nos permiten comprender de dónde viene el origen, pero también hay aquellas que son adquiridas, que vienen generalmente de enfermedades inflamatorias crónicas o de procesos de inmunosupresión. Siempre debe existir lo que se conoce como un trigger o un disparador. En este caso, existen unos simuladores de los Toll-like receptors. Estos de aquí actúan a nivel de los macrófagos. En ellos de ahí estimulan la formación de interleuquina 18 y la interleuquina 12, que estos a su vez van a actuar a nivel de las células TCD8 y estas de aquí van a producir factor de necrosis gamma y este de aquí va a estimular nuevamente a los macrófagos, entonces cayendo en una especie de loop en los cuales los macrófagos serán sobreestimulados y ellos van a liberar ¿qué? Ferritina, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral y todos los factores de la inflamación. Y con ellos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a presentar las manifestaciones clínicas como la fiebre, el rash cutáneo, las coagulopatías, el daño a órganos, el shock y la muerte. Entonces, estas son mutaciones heterocigóticas que tienen baja penetrancia y, bueno, más que nada están involucradas en la patogénesis de la enfermedad adquirida por la situación inmune que les he mencionado. Entrando ya al estudio que nos habla Feng sobre la comparación que él realizó, este estudio tiene algunas características. Primero, la validez metodológica. El diseño de la población fue un estudio observacional con una corte única, 269 adultos. A pesar de que el número parezca corto, es importante entender que esta patología se presenta en uno por cada millón de habitantes, siendo así que si estamos viendo una población adulta y estudiáramos esto en Ecuador, por ejemplo, tendríamos más o menos que por año se deberían presentar alrededor de 12 casos por año. Al ello es haber reunido 269 casos, es una corte bastante grande en comparación de la frecuencia con la que se presenta la patología. Esto se realizó en un centro de referencia en Beijing, donde todos los casos que se registraban se referían a esta casa de salud y el periodo fue del 2017 al 2020. Entonces, en este periodo de aquí se realizaron todos los estudios. ¿Cuáles son las debilidades que tiene este estudio? A mi parecer, la correlación con la supervivencia global o la mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Ellos vieron la eficacia del medicamento, pero no compararon mortalidad. Al no comparar mortalidad, sabemos que el medicamento funcionó, pero no sabemos si la persona vivió o murió, que es un dato muy importante para la toma de decisiones. Entonces, en este contexto, ¿qué era lo que hacían ellos? Hacían un régimen de inducción inicial. Entonces, ¿cuál es el régimen de inducción inicial? Existían tres tipos de regímenes. Era el primero, el HL 1994-2004, el cual utilizaba el etopósido, la dexametasona y la ciclosporina. En la segunda línea utilizaban la doxirrobusina liposomal, el etopósido y la metilprednisolona. Y en la tercera línea pues, usaban el pegaspargasa o aspargina, la doxirrobusina liposomal, el etopósido y la metilprednisolona. Entonces, en estas tres líneas ellos veían cierta tasa de respuesta, como de la primera línea el 58% respondió, de la segunda línea el 72% y de la tercera línea el 71%. Entonces, estos fueron los regímenes que ellos utilizaron y los que evaluaron. Entonces, con esto de aquí, seleccionaron a los pacientes y se observó que la mayoría de los pacientes que ellos habían observado eran pacientes que tenían causas en sí
infecciosas. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los pacientes que nosotros valoramos o los pacientes que nosotros generalmente estamos recibiendo, muy probablemente en muchos casos se los pueden haber pasado a nosotros porque pensamos que simplemente está siendo una tormenta de citoquinas por su enfermedad infecciosa y no valoramos la posibilidad de que se pueda estar presentando esta patología en los pacientes. Entonces, el 98% de los pacientes tenían una causa adquirida. ¿Cuál es el marcador que se utiliza para verificar si es que el paciente tiene una linfohematofagocitosis? ¿Cuál es? Es el SCD25. Es muy específico, es muy rápido. Las últimas guías utilizan este como medidor para ver si el medicamento está o no está haciendo efecto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no hay en el país, por un lado, y por dos, si uno quiere tratar de traerlo, sus costos son bastante elevados, lo cual limita el que uno pueda tener acceso a este tipo de tratamientos. Los marcadores que se consideraron son marcadores que se pueden pedir en la mayoría de exámenes en una biometría y son exámenes que son muy baratos, como ferritina, plaquetas, ALT, triglicéridos, hemoglobina, leucocitos, neutrófilos que están dentro de la biometría hemática que no tienen un costo más allá de los $10. Y con eso de ahí se puede tener una idea bastante clara. Entonces, ¿cuál es la interpretación biológica y fisiopatológica? Primero, la ferritina, ¿qué es lo que va? La ferritina es un reactante de fase aguda. Entonces, si nosotros tenemos una inflamación aguda, una inflamación grave aguda, la ferritina va a ser un buen indicador. Entonces, la correlación con la actividad grave del síndrome va a ser bastante clara. Y las plaquetas es un marcador de consumo de daño medular y daño endotelial. En este contexto, la trombocitopenia, o sea, la caída brusca de las plaquetas va a actuar como un predictor independiente de mortalidad. Si combinamos las dos, vamos a tener un mejor predictor y vamos a poder inferir mejor si el tratamiento o no está haciendo efecto en el paciente. Muy bien, entonces este estudio nos muestra unas gráficas bastante interesantes. Aquí nos muestra una curva ROC. En la curva ROC, como vemos aquí las líneas, en la línea verde, por ejemplo, que es una de las que más claramente se puede ver, empieza bien, pero va baja. Mientras que la línea azul, a la cuarta semana, vemos que la línea azul nos da una sensibilidad muchísimo más alta. Quiere decir esto que la ferritina tiene, mientras más pasa el tiempo, mayor sensibilidad para ser discriminativa. Y en el área bajo la curva nos damos cuenta nosotros que a la segunda semana el área bajo la curva tiene la mejor puntuación de 0.729. Entonces, en base a esto, nosotros podemos ver tanto de la ferritina como de las plaquetas, la sensibilidad y la especificidad, permitiéndonos identificar que tienen mayor sensibilidad a medida que pasa el tiempo. Ahora, cuando se combinó a ambas, cuando se combinó la ferritina y las plaquetas en esta relación, se observó en el área abajo de la curva que a la tercera semana tenían la mejor área bajo la curva y se observó que a nivel de la curva ROC, correlacionándola, a nivel de la segunda semana era la que tenía la curva más alta. Entonces, en el área bajo la curva nos indica que un medicamento, qué tanta eficacia o qué tanto nos puede ayudar. Y vemos aquí que por el área debajo de la curva, a la segunda semana es un gran predictor para ver la eficacia del tratamiento que esté recibiendo el paciente. En este contexto, este estudio nos da resultados claves. Primero que nada, tiene un alto valor predictivo para la no respuesta a la inducción. ¿Qué quiere decir esto? Si es que yo tengo una relación ferritina-plaqueta mayor a 16.02 a las 2 semanas de iniciar el tratamiento, esto me indica que el tratamiento no está siendo efectivo. Y al indicarme esto de aquí, yo ya puedo tomar decisiones mucho más tempranas. No necesariamente tengo que esperar 3, 4 semanas para ver si el tratamiento está o no está haciendo efecto. Entonces, este indicador me permite a mí tomar decisiones tempranas. Entonces, ¿cuál es la aplicabilidad clínica? Requiere solo exámenes básicos, no es costosa, permite estratificar riesgo temprano y puede incorporarse incluso en algoritmos de decisión terapéutica, como por ejemplo la intensificación del etopósito, monitorización temprana y monitoreo de pacientes secundarios no malignos. Entonces, esto es bastante importante. Dentro de una valoración como tal global de este estudio, tiene un gran diseño metodológico, una buena calidad de estadística. Si bien es cierto, su validez externa no es aplicable porque el estudio se realizó en un solo centro, pero nos permite tener una buena relevancia clínica, ya que es, primero que nada, es económico, es aplicable y nos permite tomar decisiones en un momento temprano.
Su novedad científica también es bastante buena. ¿Por qué? Porque la misma relación podemos aplicarla a la primera semana y ya tener una idea de cómo va. Claro que la mejor área de la curva es a la segunda semana, pero desde la primera semana ya incluso se podría aplicar. Entonces, la conclusión crítica podríamos decir que el trabajo de FEN y colaboradores es útil y económico. Sin embargo, la naturaleza retrospectiva y la falta de la evidencia y de la validación externa siempre va a ser una limitante. Esto quiere decir que el estudio no sustituye al control continuo de los pacientes, control del HDL, control de las citoquinas, buscar la etiología, revisar función hepática. No podríamos solo centrarnos en plaquetas de ferritina, tendríamos que estudiar todo ello. Entonces, ¿debe considerarse como complementario? Sí, indiscutiblemente. Y es especial para tomar decisiones sobre la terapéutica que vamos a utilizar en forma temprana, como lo mencioné, desde la primera semana teniendo su curva ROC más alta a partir de la segunda semana. Muchas gracias por su tiempo.